Bueno, para hablar de las nuevas políticas migratorias firmadas por el presidente Donald Trump, vamos a conectar con el abogado de inmigración Héctor Benítez. Puntos muy importantes. El presidente ha declarado estado de emergencia en la frontera. Ha cancelado el CBP One. La aplicación ya no funciona para pedir asilo político legalmente a través de esta vía. Se ha cancelado también las citas de asilo a nivel de frontera y ha suspendido el reasentamiento de refugiados en Estados Unidos. Esto queda suspendido por 4 meses. Restaura también el programa MPP, Quédate en México. Abogado, ¿qué opciones tienen los solicitantes de asilo en estos momentos con estas suspensiones? Bueno, recuerda que tenemos en este momento, Enrique, dos realidades. Una que es las personas que se encuentran fuera del territorio de los Estados Unidos y las personas que ya están dentro del territorio de los Estados Unidos. Los que están dentro del territorio americano indudablemente tienen dos opciones. Pueden tramitar o el asilo afirmativo o el asilo defensivo, dependiendo de cuál haya sido su realidad o forma de entrada, dependiendo de si ya tuvo o no tuvo entrevista ante un oficial de USCIS, etcétera. Entonces, digamos que ese grupo de personas todavía pueden continuar, por lo menos hasta el sol de hoy no ha habido una modificación sustancial de los procesos, pueden seguir llevando a cabo sus trámites de asilo afirmativo y asilo defensivo. En el marco de lo que serían las personas que esperaban cruzar al territorio americano bajo la aplicación CP One, como tú bien lo indicaste, es una aplicación que permitía agendar una cita para tener una oportunidad de ser oído a nivel de frontera y en el marco de esa entrevista inicial podían determinar de alguna manera si eras elegible para seguir un juicio ya de asilo defensivo ante una corte de inmigración. Eso ha quedado terminado por los momentos y la opción que van a tener los aplicantes en un futuro, entiendo cercano, va a ser como pasó hace 4 años con el programa Quédate en México o el programa del MPP. ¿Qué es esto? Las personas ciertamente también podían, digamos, formar parte de un queue o de una lista de espera, aplicar y enviar sus peticiones de asilo, pero desde el lado de la frontera mexicana, en territorio mexicano, no en territorio de los Estados Unidos. Ok. Lo que se hizo en aquella oportunidad es que se establecieron unas cortes, digamos, itinerantes, por plantearlo de alguna manera, a nivel de frontera. El que tenía la audiencia establecida, pues hacía un cruce fronterizo controlado bajo las autoridades, tenía su entrevista, perdón, tenía su audiencia, y esa persona posteriormente se aprobaba, pues indudablemente se quedaba ya con su petición de asilo en los Estados Unidos, si no, terminaba con una orden de deportación. Digamos que la dinámica se va a retomar más o menos en esos términos. Ok, ¿qué recomendaciones le das a aquellos o aquellos para las familias, ¿no? Que están en proceso migratorio? Si tenían una fecha que ahora se le ha cancelado, están en un limbo estas personas. ¿Qué deberían de hacer? No, por los momentos lo que tienen es que desafortunadamente seguir esperando sus entrevistas. Lo importante es que hayan formulado sus peticiones, que tengan un proceso pendiente, porque eso es lo que va a indicar, por lo menos en el contexto migratorio actual. Recuerda que más allá de las órdenes ejecutivas, etcétera, también existe la Constitución, también existen las leyes de migración, etcétera. Y en el marco de esas leyes, si tienes un trámite que ya están dando, y sencillamente no se ha dado una corte, no por una circunstancia imputable a ti, sino porque el mismo sistema la ha diferido, pues sencillamente te toca seguir esperando. Digamos, no ha habido más desarrollo al respecto, pero entiendo que es un grupo de personas que no deberían en lo inmediato sentir realmente una preocupación de que van a ser deportados de manera inmediata ni nada por el estilo. Esto realmente está afectando de una manera más dramática o profunda es a las personas que tenían la expectativa de hacer un cruce fronterizo para llegar a territorio americano. Tu mensaje para esa persona que pensaba entrar de esta manera al país, que es ilegal. Mira, el mensaje actual es que no hagan un cruce ilegal a territorio americano. Esperen la implementación del programa. Si el programa sobrevenidamente es objeto de algún tipo de ataque judicial y es revocado, bueno, cambiarán las circunstancias. Pero en el interín, las políticas del nuevo gobierno es que aquellas personas que ingresen de forma ilegal o irregular sencillamente no van a tener derecho a formular una petición de asilo y por ende no vas a tener ningún tipo de documentación con la cual puedas justificar tu presencia legal en el país, como la petición en sí misma,
permisos de trabajo, falta de acceso a licencias de conducir, falta de acceso a seguros médicos por no tener ningún tipo de documentación y, por supuesto, posteriormente una posible desestimación por no tener derecho a la presentación del caso de asilo. Recuerda que una cosa es lo que las leyes establecen, lo que desde el punto de vista legal se vaya a plantear algún tipo de challenge o algún tipo de discusión y en un futuro pueda cambiar, y lo que en este momento está imperando, está reinando. Y lo que en este momento se estableció es que en el marco de la emergencia nacional declarada, el presidente sencillamente estaba ahí paseando una cantidad de controles importantes, sobre todo por parte del mismo Congreso en pleno, para poder tomar medidas de seguridad y el cierre de la frontera. Entonces no es momento de hacer cruces ilegales a territorio americano. Bueno, no, nunca debería ser un buen momento ni una opción, ¿no? Cruzar, entrar ilegalmente a ningún país, definitivamente. Pero bueno, Trump está cumpliendo con todas las cosas que prometió y sin dudas O la sea, situación de la frontera sur con México ha estado fuera de control por muchísimo tiempo. Uno de los temas más controversiales, abogado, ha sido la eliminación de la nueva administración. El presidente también prometió esto, ha eliminado la ciudadanía por nacimiento. Esto es algo que los expertos dicen que no es posible, ya que esto es un derecho constitucional. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es ujú. tu opinión y qué medida qué le recomienda a los hijos de inmigrantes indocumentados? Si hablamos de un punto de vista netamente jurídico, yo considero que esa orden ejecutiva es errada, es inconstitucional de manera directa, y lo digo con base a que la Constitución en su enmienda 14 establece el derecho a obtener ciudadanía cuando naces en territorio americano y te encuentras sujeto, y quiero que se oiga muy bien esta expresión, sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que acaban de justificar en el marco de esta orden ejecutiva? Que supuestamente las personas que están en una condición de ilegalidad o que no tienen una condición de residentes permanentes o de ciudadanos americanos no se encuentran sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos y por ende no tienen derecho a hacer un reclamo de ciudadanía por nacer en territorio americano. Sin embargo, esto no es nuevo, esto es algo que se ha venido decantando desde 1898, es una de las últimas decisiones que regula el tema de la ciudadanía y precisamente se establece el reconocimiento de que hay dos formas naturales de obtenerla, o por derechos derivados de sangre, ¿ok? O por derechos derivados de nacimiento en territorio americano. Y en el contexto del nacimiento de territorio americano establecen dentro de excepciones indudablemente circunstancias donde probablemente funcionarios diplomáticos que se entiende que realmente no están haciendo vida aquí, sino que están en una misión diplomática y fungen como un país dentro, o sea, fuera de los Estados Unidos, esas personas que tengan hijos en los Estados Unidos, pues no se entiende que sean ciudadanos americanos porque están dentro de una excepcionalidad muy marcada y definida en la misma ley de migración. Personas que, por ejemplo, en su época fueron objeto de detenciones en procesos de guerra, pues indudablemente hijos de enemigos de guerra de los Estados Unidos, pues obviamente no lo iban a tener porque no están en un contexto de realmente residir o hacer vida en los Estados Unidos. Pero esas definiciones están claramente marcadas o están plasmadas tanto en la ley de ciudadanía de los niños, que su última modificación fue ahorita en el 2023, están delineadas también en la misma ley de migración y por vía de orden ejecutiva no puedes dejar sin efecto directa o implícitamente el contenido de este tipo de So, legislación y entender que estas personas ahora no están sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos. ¿Tú crees que la legalidad de esta decisión la termina tomando la Corte Suprema? Sin lugar a dudas, yo estoy convencido, porque incluso discutía con unos conocidos y con colegas, de que obviamente el presidente Trump también está nutrido de personas de muy alto calibre desde el punto de vista jurídico, de un nivel jurídico muy importante, y yo creo que esto se está utilizando realmente más que como un fin en sí mismo, lo está utilizando es como un medio para poder activar el sistema judicial y poder llegar a la Corte Suprema y hacer algo similar a lo que pasó con Roe versus Wade, donde en el contexto de lo que era el derecho al aborto fue posteriormente cambiado por la Corte Suprema. Tal vez lo que quiere es llegar igualmente hasta esa etapa y ver si puede generar un cambio de criterio distinto al que está imperando en este momento. Ok, con la declaración de emergencia fronteriza para controlar la inmigración ilegal de parte del presidente Trump, ¿se reinicia la construcción del muro?
Bueno, definitivamente forma parte, digamos, de los pronunciamientos que él ha establecido. Sí se va a reiniciar la construcción del muro y formó parte en el año entre el 2017 y el 21, digamos, también por vía de emergencia para poder apropiar recursos necesarios para la construcción del muro. Entonces, estoy convencido de que sí se va a retomar la construcción del muro de la manera más inmediata posible. ¿Cuál es tu opinión acerca de de la política Quédate en México? Yo creo que si tú aplicas para entrar en cualquier país que te hagan esperar o que estés en lista de espera mientras que estés en ese proceso, creo que eso es inteligente, ¿no? ¿O tú ves algo negativo con esto? Pudiera sonar inteligente y no desdigo de que lo sea. Lo que pasa es que acuérdate que hay que contrastar qué tipo de valor estás tú tratando de preservar más. Si el valor de la ley o el valor de lo que la practicidad en el momento está demandando, ¿no? Entonces, recuerda que cuando las leyes empiezan a relajarse o empiezan a violentarse de alguna forma, también generan daños posteriores que son heridas más profundas. Y en el marco de la ley, cuando tú ves la misma ley de migración del año 96, que no ha sido objeto de cambio, la ley de migración establece en su sección 208 el derecho que tiene toda persona que arriba a territorio americano a pedir asilo y tener un juicio. No habla de que la persona tiene que quedarse todavía expuesto a una condición de peligrosidad en un tercer país. Eso no realmente no está definido en la ley de migración. Siento que más bien con el poderío político que tiene en este momento, no solamente popular, sino también a nivel de Congreso, hubiese sido tal vez prudente llevar de inmediato o iniciar un proceso de reforma integral de la ley de migración, que es algo que ahora definitivamente si quiere hacerlo lo va a poder hacer, y cambiar las bases de lo que se ha venido llevando a cabo en el marco de los procesos de asilo. Pero la ley de migración actual establece el derecho que tiene cualquier persona a pedir asilo cuando sienta que tiene un miedo bien fundado a ser perseguido o que ha Claro. sido perseguido. Hablando de miedos, los inmigrantes que históricamente han tratado de entrar a Estados Unidos a través de México han sido sujetos son ellos mismos, a violencia, a violaciones, chantaje, todo tipo de abuso en manos de los carteles. El presidente Trump ha designado a los carteles mexicanos específicamente como organizaciones terroristas. ¿Qué opinas acerca de esta designación? No solamente los carteles mexicanos, también acuérdate ahorita de una organización criminal muy nombrada llamada Tren de Aragua. De hecho, habla de los carteles mexicanos en términos generales y específicamente del Tren de Aragua como una organización con nombre con nombre y apellido. El nombre o la designación de grupos terroristas, pues indudablemente está conmesurado con la declaración de emergencia nacional y el por qué también está invocando en el mismo contexto de la emergencia nacional lo que es la ley de enemigos extranjeros. Ujú. Recuerda que en el marco de esa ley de enemigos extranjeros, digamos, se autoriza al Ejecutivo a que pueda bypassear protecciones constitucionales tradicionales, que muy probablemente no pudiera hacerlo si no hiciera invocación de esta medida. Y la designación de estos grupos como terroristas es para darle, digamos, un revestimiento de constitucionalidad a la invocación y a citar el contenido de esa ley. Entonces siento que conlleva no solamente un fin de poder atacarlos, sino también de blindar jurídicamente lo que es la invocación de la ley de enemigos extranjeros en el marco del Plan de Emergencia Nacional. Pero esta designación, ¿cómo puede, o sea, tú crees que esto puede ayudar al inmigrante que está huyendo de la violencia en sus países? ¿Podrían, por ejemplo, los solicitantes de asilo utilizar esta clasificación para reforzar sus casos, por ejemplo? Es factible que lo puedas utilizar para reforzar tu caso, sin embargo, recuerda que también tú tienes que justificar que tiene que haber un vínculo o un nexo de que ese cartel o ese ente te está persiguiendo o el por qué tú tienes también un miedo bien fundado de que te pueda perseguir. Entonces, la simple designación de por sí sola no te va a otorgar el derecho o el beneficio de poder justificar una petición de asilo. Reitero, yo creo que tiene más un fin a lo interno para poder justificar o revestir de legalidad el pronunciamiento de emergencia nacional y el por qué ahora está invocando que ya no solamente van a ser funcionarios del Border Patrol o de CBP los que se van a encargar de resguardar la frontera, sino que también va a llevar a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas, entre otros grupos militares para poder hacer lo que antes no tenía, digamos, justificación. El parol humanitario también ha sido cancelado Mira, o está en pausa. de manera expresa no he visto pronunciamiento
post inauguración, te digo, desde el punto de vista oficial. Sin embargo, cuando vimos las declaraciones de Kristi Noem, la nueva secretaria de Seguridad Nacional, del vicepresidente en campaña, del presidente, todos han venido hablando que es un programa que considera que ha sido abusado y que la forma en que se implementó ha sido ilegal. Entonces, cuando, digamos de alguna forma, chequeamos esos pronunciamientos con que en la página del Servicio de Migración hoy en día ya aparece que el contenido de la página del parol humanitario solo ya sirve como vía de referente a qué se refería, perdón, a qué contenía la figura del parol, pues obviamente pareciera que ya no van a tramitar parol y que el programa ya sencillamente feneció. Pero si lo han declarado ilegal, la persona que entró al país, el venezolano, el cubano, el nicaragüense, el haitiano, que entró gracias al parol humanitario, ¿tiene que temer de que le vayan a quitar ese estatus, esa protección, que lo saquen del país? Mira, el que puedan hacer una revocatoria, digamos, anticipada del tiempo de duración legal que tuvieron, sería una medida tal vez un poco torpe porque daría nacimiento al hecho de que puedan plantearse acciones judiciales con los que las personas preserven esa condición de estadía autorizada por mucho más tiempo que del parol otorgado. Yo creo que sencillamente no van a seguir otorgando indudablemente nuevos parol y que las personas que han tenido el parol hasta la fecha, pues sencillamente al momento de terminar van a tener que plantear otro tipo de proceso o ya buscar de inmediato el planteamiento de otro tipo de proceso. Aquí hago un paréntesis porque recuerda que eh, lo que tiene que ver con la comunidad cubana, al tener una entrada legal a territorio americano, ya por otra ley, que es la ley de ajuste cubano, ya ellos tienen derecho al año y un día a poder pedir residencia. Entonces digamos que ellos van a tener una transición mucho más suave hacia una condición de legalidad porque su entrada fue autorizada por el gobierno. Considera que el programa fue ilegal o no, pero fue autorizada por el gobierno. Por ende, la entrada fue legal. Pero no va a pasar lo mismo con los ciudadanos venezolanos, con los ciudadanos haitianos, ni con los ciudadanos nicaragüenses. Al terminar el programa, o tienes un proceso de asilo, o llevaste a cabo una petición familiar producto de un matrimonio o de un hijo americano, etcétera, o sencillamente vas a quedar en condición de ilegalidad y vas a ser objeto de deportación en el futuro. Gracias, abogado. El abogado de inmigración Héctor Benítez. Siempre bueno hablar contigo y estaremos en contacto durante todo el transcurso de esta emergencia que el presidente Trump ha declarado en la frontera México-Estados Unidos. Hay muchas preguntas que tienen que ver con inmigración y mucha gente que se quieren legalizar y otros que están en el proceso y hay mucha gente en limbo en estos momentos. Puedes comunicarte Sí, con el señor. abogado Sí, Héctor señor. Benítez en su website benmelegal.com, benmelegal.com. Gracias, abogado. Si viste este video completo, significa que tú me quieres. Te lo agradezco. Ahora suscríbete